Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Frente Regional. En esta oportunidad vamos a retomar un debate que ya sin duda está instalado y que tiene que ver con la cannabis sativa, con la marihuana, pero no desde la perspectiva en la cual se ha venido hablando de hace tanto tiempo en nuestro país, sino que también con un elemento nuevo que ha colocado sobre la mesa el equipo Triagrama y que tiene que ver con un derecho esencial. Por eso esta noche estamos acá en el estudio de Frente Regional con el psiquiatra Milton Flores, quien es representante justamente de este movimiento Triagrama, sin duda la cara visible, que ha estado llevando ahí una lucha respecto a lo que ustedes creen. Muy buenas noches y bienvenido a Frente Regional. Muchas gracias. Bueno, usted vino a la zona justamente invitado a la Universidad del Biobío porque se realizó acá una actividad justamente en esta misma línea, en la línea de entender que el concepto de marihuana y la legalización o la liberalización de determinados aspectos de su consumo tienen que ver también con un derecho, parte entonces de lo que estuvo comentando en el día de hoy. Cuéntenos respecto a esa actividad, doctor. Bueno, fue una actividad que organizó el Instituto de la Juventud. Estuvimos con el presidente del Instituto de la Juventud en los salones de la Universidad de Biobío. Básicamente el interés que tiene la juventud, especialmente acá en la oficina, tiene que ver con que han estado apareciendo intereses en unos estudios que hicieron ellos, en los jóvenes, y dentro de las cosas que están motivando más interés en la juventud justamente es la especialización del autocultivo como temática, como tema de interés para ellos. Y en ese contexto, entonces aparece la invitación y que nosotros aprovechamos para poder entregar cuáles son los avances, cuál es el estado de avance que tiene el trabajo que se ha venido realizando a través de la planta de cannabis, pero fundamentalmente con la intención de alcanzar algunos ajustes cualitativos en la convivencia nacional que tienen que ver con procurar la recreación de la noción de ser humano con la que se está trabajando. Ya vamos a entrar justamente en detalle en ese aspecto, pero antes nos gustaría saber más de usted, doctor. Usted es de aquí, de la zona. Cuéntenos cómo se da su tránsito hasta llegar a Santiago y comenzar a dar estas luchas desde allá, desde la capital. Mis padres yo nací en Talcahuano, en el Hospital Naval. Estuvimos viviendo en Puerto Williams un tiempo. Mi papá pertenecía a la Fuerza Armada. Entonces lo trasladaban permanentemente a Puerto Williams, Arica, pero siempre con el eje puesto acá en Concepción. Yo estudio medicina acá en Concepción, egreso como médico, hago medicina rural, médico general de zona en Purranque, en la 10ª región en ese entonces. Y después, a la hora de la beca de psiquiatría, vuelvo a Santiago. Hago mi beca. Reconozco que el espacio de salud público no está dando respuestas a las inquietudes que yo finalmente fui reconociendo como tales y empiezo a trabajar en un proyecto de prevención de drogas en jóvenes, en La Reina, en el año 87. En ese periodo empezamos a hacer la investigación de, porque el desafío era qué se podía hacer para prevenir el uso inadecuado de sustancias, especialmente en jóvenes. Y a partir de eso nosotros reconocimos que después de un procesamiento de información, una plataforma científica participativa que se realizó el año 89, se concluye que a la base del problema de la droga está la falta de conciencia de ciertas dimensiones de la fisiología humana. O sea, que el ser humano no se hace cargo de toda su vida y eso determina que ignora potencialidades que le podrían permitir alcanzar una jerarquía en la respuesta superior a la que el ser humano hoy día tiene frente al desafío de la existencia. Es un problema así cultural. Y bueno, eso nos pone ante la tarea de ver, cómo resolvimos ese problema, habiéndose establecido eso, cómo nosotros hacemos algo con la cultura para que se recupere esta riqueza, este plano de riqueza humana que forma parte del capital fisiológico para resolver el tema de las adicciones. Y me imagino de que hasta ese momento, en el año 87, en que ustedes comienzan a realizar todo este estudio, ¿usted era consumidor ya recreacional de marihuana? ¿Venía desarrollando este pensamiento desde los años que estuvo en la salud pública? ¿Cómo se genera ese encuentro entre usted y esta sustancia que hoy día le dan un nuevo valor, un valor agregado a través de esta dimensión espiritual? En ese proceso, cuando uno está procurando
recolectar herramientas, técnicas que puedan permitir este ajuste perceptual para incluir más vida en la conciencia, aparece como un alinearse de lo que eran mis propias experiencias con el uso de la cannabis como joven en Arica. Empecé a emplear así recreativamente, entre comillas, y constatando la modificación perceptual que la influencia de la planta tiene en una persona. Cómo se expande la percepción, yo le empecé a incluir más información de inmediato a su conciencia, lo cual produce placer, relajo, y a otras personas les produce pánico, dependiendo del estado de madurez de la persona. Y nosotros reconocimos que después de haber incursionado en sabiduría chamánica, porque habían experiencias del uso de enteógenos, de plantas de poder para el manejo de las adicciones en pacientes, empezamos a estudiar, a comprender, se dieron las cosas y empezamos a darnos cuenta que habían ciertas medicinas, plantas de poder que tenían un efecto sobre la percepción y que potenciaban las intenciones de expandir la conciencia y de mejorar al adicto de su problema más fundamental. Así entraron las plantas y las reconocimos nosotros como una herramienta que estaba siendo utilizada intuitivamente por la juventud para atender estas necesidades más esenciales que, estando en la Constitución, vimos después, y siendo parte de los compromisos del Estado con la ciudadanía, prácticamente están desatendidas, poco cultivadas, generando perturbaciones fundamentales en la relación entre el Estado y la comunidad y finalmente en la cultura completa. Todavía hoy hay una parte importante que le cuesta un poco entender esto del trabajo que están realizando ustedes. Me imagino que en los 80 debe haber sido algo que iba absolutamente en contra de la forma en que además era mirada la marihuana en esa época. Mire, curiosamente, en esa época, en los planos así más íntimos de la responsabilidad, se tenía conciencia que el problema del uso de droga tenía que ver con la inmadurez, tenía que ver con una educación insuficiente. O sea, había una noción y se sabía también en ese entonces, o ese 7 narcótico que era con quienes trabajábamos nosotros, había una noción de que la participación, de que el sujeto haciendo algo distinto en su vida podía neutralizar la vulnerabilidad a la adicción. Posteriormente, esa información que se fue madurando y que era de consenso ya en un estado, porque hoy día la información se maneja pisando huevos, o sea, nadie quiere entregar los elementos, nadie quiere transparentar, digamos, la comprensión que tiene sobre el tema, hay mucha cautela, cálculo político, hay mucho de eso dando vuelta que compromete que la información que ya está consolidada, madurada, ocupe el lugar que requiere para ordenar de manera inteligente el problema de la droga y de la delincuencia y todo lo que trae aparejado. En ese tiempo había menos de eso, lo que tenía su parte buena y su parte mala. Sin embargo, fue así y en ese instante eso se levantó y se logró incorporar. ¿Y cuándo se genera este quiebre? Este quiebre que pasa después por un proceso en que uno no había escuchado mucho hasta ahora que realmente se toma y lo escucha de parlamentario, y a lo menos en eslogan, lo escucha. ¿En qué momento se genera ese quiebre entre esta gran conciencia que usted determina había a fines de los 80, principios de los 90, versus lo que este nuevo conocimiento que a lo menos está apareciendo ahora ya de forma pública? Había una comprensión en estado embrionario en ese tiempo, pero las personas que había, el núcleo, tenía la comprensión, ¿no? Pasó que el año 90, cuando cambia del régimen militar a la democracia, hubieron algunos ajustes políticos que tuvieron que ver con neutralizar cualquier manifestación de participación para poder cautelar el precario equilibrio político que se había conseguido, digamos, con el gobierno de Patricio Aylwin. Entonces bajó la orden de arriba de que cualquier cosa que tuviera que ver olor a participación, por favor, que aguantara, separara, que fue el mismo proceso de participación que logró, digamos, ganar en el no. O sea, esa misma participación había sido como el escenario en donde habían brotado algunas respuestas al tema de las drogas en los jóvenes. Habían equipos de investigación que habían estado promoviendo procesos de participación cualitativa. O sea, que la persona alcanzara una participación consciente superior sobre su existencia, se empoderase y pudiera trascender la necesidad de recurrir a mecanismos de evasión de la realidad, ¿no? Se había empezado a gestar eso así, se había empezado a avanzar. Y esos procesos fueron bloqueados por decisiones políticas que neutralizaron la intención que se habían instalado en algunos servicios, centros de adolescentes, en distintas comunas de Santiago,
y se optó por recuperar el tono de siempre, que es como promover una salud donde el paciente no juega un rol muy protagónico, es más bien pasivo de las acciones del Estado, o sea, negando cualquier proceso de participación que obligase a recrear la relación entre el servicio público y los pacientes. Sin embargo, ustedes siguieron trabajando. En ese instante lo que sucedió es que esta comprensión que se había logrado instalar también estaba inmadura. O sea, nosotros también reconocemos que en ese instante nuestra comprensión, nuestra destreza, nuestra capacidad para integrarnos al sistema era inmadura. O sea, por eso que nosotros nos dimos una vuelta, estuvimos preparándonos, haciendo una síntesis, madurando la comprensión, capacitándonos nosotros y esperando el momento para ya con mucha más madurez volver a tratar de procurar algunos ajustes culturales, como lo que está sucediendo desde hace 3 años a la fecha, que nosotros volvimos empoderados, ya habíamos incorporado el uso de plantas sistemáticamente a la capacitación del equipo y otras técnicas, habíamos realizado algunas acciones en servicios públicos como el Sename, como salud, como educación, demostrando que era absolutamente realizable una dinámica incorporando planos más sutiles de la existencia como algo natural. Pero también observamos nosotros que en esa vuelta la matrix, los ejes más esenciales de la matrix eran impermeables, o sea que no había caso. Por tanto, cualquier intervención en un sistema o en un subsistema finalmente terminaba diluyéndose porque el gran sistema promueve una dinámica impregnada de un modelo donde lo sutil no está incorporado lisianamente. Y por eso saltamos a esta otra etapa, donde dijimos aquí tenemos que irnos a la matrix misma, al eje estructural, y empezamos a ver que había que ir a trabajar al interior del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. O sea que no podíamos pretender menos que ahí algo. Claro, y nos fuimos al juicio. Sin duda aquí hay un elemento, que hay un antes y un después que tiene que ver con una demostración, una característica distinta por parte particularmente de usted, y manifestándose de una forma absolutamente distinta a lo que se señalaba hasta ese momento, donde generalmente quienes eran sorprendidos con marihuana tenían poco menos que inculparse. Culpables. Exacto, inculparse para evitar una serie de otras situaciones más largas, más engorrosas y que no todo el mundo puede sostener. ¿Cómo se dio ese paso entre el Milton Flores, que está realizando investigación, que está trabajando desde el punto de vista de la medicina, a un Milton Flores que tiene que colocarse chaqueta de guerrillero y luchar contra toda esta forma en que se venía realizando el tema? Nosotros estábamos evaluando, cuando ya concluimos que había que irse encima de la matrix, así como a los ejes más estructurales, estábamos esperando que se diera la oportunidad en donde nosotros pudiéramos tener tribuna y pudiéramos contar con el interés del Estado. Y no encontramos mejor estrategia que asumir el rol de imputado. Entonces, obteniendo una tribuna ante tribunales con interés mediático, donde nosotros, ejerciendo los derechos ciudadanos como imputados, teníamos tribuna para poner la perspectiva y reivindicar las libertades espirituales en tribunales, para dejar en evidencia que en tribunales la noción de ser humano con la que se trabaja niega la presencia del artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución, donde se consagra el ser humano con espíritu y le da territorio de autonomía para poder ejercer el cultivo de la identidad esencial. Pero esa situación de imputado a la que llega usted, entonces, ¿fue planificada para llegar a...? Fue optada, porque a nosotros se nos dio la posibilidad de salida alternativa y todo, pero nosotros, siendo profesionales que estamos buscando la penetración en la Matrix, reconocimos en ese minuto que la oportunidad de convertirnos en imputados era excelente, pues teníamos tribuna como terminó siendo, y logrando exigirle al Estado que nos prestase atención y mostrarle a los distintos poderes del Estado, o sea, ponernos en vitrina para que los poderes del Estado vieran el despliegue inconsecuente que hoy día se realiza con ciudadanos que, ante la ausencia de políticas públicas para el cultivo de la espiritualidad, optan por usar plantas de poder para atender esas necesidades esenciales, y el Estado lisianamente desconoce ese tipo de libertades y arrasa y hace una descalificación esencial de la condición humana hoy día en Chile. No se hace cargo de la explicitación que existe en la Constitución respecto a cuál es la condición y cuáles son los compromisos del Estado con esa condición. Teníamos nosotros que pasar por todo el proceso interno para poder llegar ante la Comisión Interamericana, que tiene facultades para exigirle al Estado chileno
que respete los compromisos internacionales que tienen estas materias. Bueno, a todo esto, durante a lo menos lo que corresponde al trabajo que ustedes realizaron en la justicia chilena, no le fue muy bien. Es que está pasando eso. Fue condenado recién por violación de derechos también ante algunos comuneros mapuches. ¿Te refieres a eso? No, a usted en definitiva tuvieron que apelar a la Corte Internacional para poder buscar justamente una... Pero fíjate que nosotros sabíamos que eso iba a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo que la noción más esencializada, más inclusiva del ser humano es una responsabilidad que es más bien de nosotros. Creo que es un problema de los profesionales que no han puesto el conocimiento de manera adecuada para que las autoridades tomen las decisiones correspondientes. Yo creo que es un problema de insuficiencia nuestro, por eso que el desafío nuestro tiene como de asumir obligaciones como profesional, que tiene que entregar información al que le tocó hacerse cargo de ese estudio y de la realización de alguna respuesta en relación al tema de drogas en jóvenes, y nosotros estamos mirándolo desde esa perspectiva, o sea, estamos ejerciendo nosotros nuestra labor, nuestra responsabilidad, que ha exigido inventar estas estrategias insólitas, pero que han sido muy eficaces y que nos tienen muy contentos, con frutos así en distintos planos. Uno, el que la comunidad recuperó grados de libertad y salió y decidió usar medicinalmente la planta, tanto así que en Chile hoy día, desde el 2013, nosotros sabemos que el Instituto de Salud Pública, organismo encargado de incorporar al arsenal terapéutico nacional los medicamentos que le parezcan correspondientes, ya incorporó la cannabis como una medicina a Chile. O sea, Chile ya reconoció el uso medicinal de la cannabis, al igual que los estados norteamericanos. O sea, va a la vanguardia en Sudamérica en esa materia. Eso que ya es así en Chile, establece comparativamente un desarrollo superior al de Uruguay en este minuto. Vamos a ir justamente a esas otras experiencias. Queremos profundizar respecto a lo que nos ha estado señalando, esencialmente ese plano de los derechos esenciales de lo que usted nos ha hablado, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos.